¿Me debe escuchar? Sí. Okay. A ver, entonces, ¿están todos ahí o para comenzar las clases o ya todavía faltan unirse? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí. Sí, profesor. Buenas tardes. Hasta el momento tenemos casi todo ya listo. Creo que podemos empezar. Ok. Bueno, ante todo les agradezco mucho Buenas tardes, Dama. Ante todo les agradezco mucho a ustedes la deferencia de poderme expresar por vía Zoom, ¿de acuerdo? Y para la clase del día, la clase del día claramente no es tan larga, son dos clases, una que es de introducción, que es lo que es hipotálamo del hipófisis, y la segunda que es la clase de tiroides, ¿de acuerdo? Son clases muy importantes, pero no son largas como la de páncreas, que es un poquito larga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir primero voy a compartir con ustedes la primera clase, por favor, y de ahí conversamos. Ok. A ver. Voy a compartir Ok, pueden ver la lámina? Sí, profesor. Sí, 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 se logra ver. A ver, y cambia. Si es que está haciendo algún cambio, no se logra apreciar. Ha cambiado otra lámina. No se logra. A ver, ahí cambia otra lámina. ¿No lo ven? No, profesor, se mantiene la primera lámina. Ok. Algo está pasando aquí que no. A ver, déjeme ver platito, ¿no? El 8. Voy a intentar mejor, perdón. Ok, ahí ven ustedes la primera lámina. Estoy cambiando a la segunda. ¿La ven o no? Si no me equivoco, estoy mostrando la tercera, profesor, y sí se logra apreciar. No, espérense. Ahí hay una que es la lámina introductoria, se pone ahorita. ¿La ven? La lámina introductoria. No, está presentando la tercera lámina. La tercera lámina. Claro, no puede, no pega el. Voy a ponerle de otra forma. Ahí, Sí, ahí sí se logra ver de que
cambia de lámina y que hace todo el movimiento. Ya, ¿qué lámina está? ¿Qué dice ahí? Léeme la lámina. Regulación de PRL. Ya, listo. Entonces ya comenzamos, ¿de acuerdo? A ver, esta es la primera clase, que es primera y segunda clase, que es la clase de introducción a lo que es endocrino. Y hay que ver una cosa muy importante y muchas veces se pregunta de examen, ¿de acuerdo? A ver, ¿para qué sirve el sistema endocrino? El sistema endocrino sirve para dos cosas muy importantes. Uno, para mantener el medio interno. Mantiene el medio interno. O sea, cada uno de nosotros ahorita somos un ser, ¿de acuerdo? Y va cambiando el medio externo. Hace frío, hace calor, tienen hambre, tienen sueño, etc. Entonces, todas las hormonas, ¿de acuerdo?, van cambiando de acuerdo a la necesidad del cuerpo humano. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que mantiene es el medio interno. O sea, cada uno de ustedes que está escuchando en este momento, inclusive a mí, ¿no?, para que se adapte al medio externo. Entonces, esa es una función del sistema endocrino. Y la segunda función es la reproducción. Entonces, ve al ser humano como persona, porque mantiene el medio interno, y también al ser humano en general, porque no tuvimos nadie aquí sin una reproducción, ¿correcto? Esas son las dos principales funciones del sistema endocrino. He cambiado de lámina en este momento, me imagino que están viendo otra lámina así. Aquí tienen lo que es el hipotálamo, que es en la parte superior, este es la hipófisis anterior y este es la hipófisis posterior. La comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior es por un sistema de vasos. Se llama el sistema porta hipoficial. O sea, se comunica el hipotálamo con la hipófisis anterior por un vaso. Se llama vasos. Se llama el sistema porta hipoficial. Sin embargo, en la hipófisis posterior, ¿de acuerdo?, son por nervios. Por lo tanto, pregunta de examen, ¿cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior? Por vasos. Se llama el sistema porta hipoficial. Y entre el hipotálamo posterior y el hipotálamo y la hipófisis posterior por nervios, ¿correcto? Y esto nos lleva a una conclusión, que en la hipófisis posterior no se produce ninguna hormona, se almacena, pero no se produce. ¿Cuáles? Dos hormonas, ¿de acuerdo? La hormona antidiurética, que se llamaba antes, ahora se llama la vasopresina, ¿correcto?, que es la responsable de retener líquido y mantener el medio interno, o sea, el volumen de sangre, ¿correcto? Y lo segundo es también la oxitocina. La oxitocina, por favor, no produce leche materna. La oxitocina lo que hace es la eyección láctea. Cuando la dama ya tiene las mamas llenas de leche porque va a lactar, ¿de acuerdo?, la oxitocina comprime los conductos galactóforos y elimina la leche, ¿de acuerdo?, hacia el bebé, ¿correcto? O mejor dicho, le da la eyección hacia el bebé, ¿de acuerdo? Aquí tienen todas las hormonas, disculpe que está en inglés, pero te he hecho un en castellano en la próxima. Pero otra cosa importante es esto. Acá dos cosas importantes en este cuadrito de abajo. Primero, la producción de una hormona durante todo el día se llama ritmo circadiano. Ritmo circadiano. O sea, la producción de una hormona de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. 24 horas del día. Y ese ritmo circadiano tiene que ser respetado. ¿Por qué? Porque si yo le doy a un paciente un reemplazo hormonal, tengo que darle solo de acuerdo a su ritmo circadiano de la hormona que quiero reemplazarle. Tengo que usar la fisiología, saber muy bien la fisiología, a qué se produce más, y a eso se lo doy. Acá hay un ejemplo importante. Acá abajo ven ustedes que esta es la hormona de crecimiento. Y miren cómo se produce en la mañana. Casi de 9 de la mañana a 9 de la noche casi no hay producción de hormona de crecimiento. Se produce en la noche. En la noche hay una gran cantidad de producción de hormona de crecimiento. O sea, en la noche, mientras el paciente duerme, sobre todo un niño que está en crecimiento duerme, evidentemente libera mucha hormona de crecimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando viene un niño aquí a consultorio y me pide crecer, le coloco hormona de crecimiento, exógena, ¿perdón? ¿Y cómo se la pongo? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Respetando la fisiología, debo ponérselo en la noche, porque como en la noche produce más, ese pico tan grande que tiene, tengo que ponerle más hormona de crecimiento para que haga un pico más grande y crezca más. Por eso que el niño crece más de noche, ¿correcto? Entonces, para eso sirve ese ritmo circadiano, para reemplazar evidentemente las hormonas, ¿muy bien? Y el segundo concepto, como ustedes ven acá, las hormonas se liberan en forma pulsátil. Todas las hormonas se liberan en forma pulsátil. ¿De acuerdo? Entonces, las hormonas se liberan en forma pulsátil. Pregunta de examen, ¿eh? Le vamos a poner A, pulsátil. B, lineal. C, en forma, no sé, en cuadriculados. D, rayados. No, pulsátil. Se liberan como pulsos. Todas las hormonas de la hipófisis, del hipotálamo, se liberan en forma pulsátil. Entonces, aquí van a ver ustedes que ya pasé de lámina, pues si no pasé de lámina me avisen, por favor, para no estar hablando y no paso la lámina. Entonces acá tienen todos los ejes, ¿de acuerdo?
Todo esto de arriba es el hipotálamo. Acá tiene el hipófisis anterior y acá tiene las glándulas periféricas. ¿De acuerdo? Te vamos a hacer eje por eje y después vamos a ver ya la clase, o sea, cada una de ellas. ¿De acuerdo? De una forma sencilla, por eso lo van a ver después en las clases. Esta es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son las hormonas sexuales. Entonces, eso va del hipotálamo en forma pulsátil, o se llama porte hipoficiario, hacia el hipófisis anterior y produce la LH y la FSH. LH, hormona luteinizante, ya lo vamos a ver también dentro de un ratito, y la hormona folículo estimulante. Entonces, la LH es responsable de las hormonas, produciendo hormonas, testosterona, estrógenos, progesterona, ¿de acuerdo? Y la FSH es la responsable de las células. En el caso de los varones, espermatozoides, en el caso de las damas, óvulos, ¿correcto? Y eso va evidentemente aquí al ovario del testículo para producir estradiol, progesterona, testosterona y evidentemente los óvulos y los espermatozoides. Es el eje sexual masculino y femenino, ¿de acuerdo? Vamos al otro eje. El otro eje es el eje de la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esa va ¿a dónde? Va al hipófisis anterior, por el tema porte hipoficiario, y libera hormona de crecimiento, ¿correcto? Y esa va ¿a dónde? Al hígado. Este es el hígado, esto rojo es el hígado, ¿de acuerdo? Y va a producir la IGF-1 o somatomedina C. Y su función es el crecimiento lineal de todos nosotros, ¿de acuerdo? La talla que todos nosotros tenemos es por la IGF-1. Pregunta de examen, porque le va a decir también IGF-2, si hay 1 hay 2, si hay 2 hay 4 y 5 y 6, por si acaso, ¿de acuerdo? Pero la 2 y la 1 son más importantes. Entonces, la IGF-2 es la responsable del crecimiento en el feto. Pregunta de examen, ¿quién es la responsable del crecimiento fetal? La IGF-2. La IGF-1 es la responsable del crecimiento del feto nace. O sea, la talla que todos ustedes tienen y la que tengo yo es responsable de la IGF-1. ¿Ok? Después tienen la TRH, que vamos a hacer la clase de un rato, es la hormona liberadora de gonadotropinas, va por el sistema porte hipoficiario, libera la TSH, la hormona estimulante de tiroides, y libera la tiroides, la T3 y la T4. ¿Correcto? Y una cosa importante y es pregunta de examen. La TRH también va a liberar la producción de prolactina. La TRH libera la prolactina. ¿Correcto? No es la principal. La prolactina es la única hormona que tiene un eje inhibitorio, dado por la dopamina. ¿Correcto? La dopamina aumenta, inhibe la prolactina. La dopamina disminuye, la prolactina aumenta. Es la única que va en sentido contrario. ¿Qué quiero decir? Si aumenta la GnRH, aumenta la LH y FSH. Si disminuye la GnRH, disminuye la LH y FSH. Repito, si la GHRH aumenta, aumenta la GH. Disminuye la GHRH, disminuye la GH. Igual con la tiroides. Pero aquí no. Aquí si la dopamina aumenta, en vez de aumentar esta disminuye la prolactina. Si la dopamina disminuye, la prolactina aumenta. ¿Perdón? Y la TRH también la estimula. Pero es poquito, es más o menos el 20% de su acción. Y por último es el eje de la suprarrenal. Suprarrenal, acá está la hormona liberadora de corticotropina, que va a liberar la CTH o corticotropina. Y eso va a la suprarrenal y va a liberar el cortisol, la dihidroepinestrona sulfatada y la aldosterona, ¿no? Que son las hormonas que son muy importantes para mantener el medio interno. El cortisol es la que mantiene la glucosa en sangre, la principal, ¿de acuerdo? No la adrenalina. La dihidroepinestrona es la que da, se llama la adrenarquia, que es, después de la pubertad, es la que produce el vello axilar pubiano en los niños, ¿de acuerdo? Y la aldosterona es la que regula la presión arterial. ¿Por qué? Porque retiene sodio, con eso retiene agua, ¿correcto? Y mantiene una buena presión arterial. Estas láminas solamente se las pongo por una cosa importante que a veces les preguntan en el examen. Esta es la relación entre la hipófisis, que está en la silla turca, y aquí están los nervios ópticos, ¿correcto? Acá están los globos oculares. Pero cuando yo tengo un tumor aquí, de la hipófisis, un tumor que sale y crece de ahí, que comprime las partes laterales del nervio, las partes laterales, o sea, esta región de aquí y esta región de aquí. Cuando el tumor sale, comprime los dos nervios, ¿de acuerdo? Entonces, si comprimen las partes laterales del nervio, el paciente, si ustedes ponen su mano, como estoy colocándola en este momento, ustedes mueven sus dedos y pueden ver los dedos, ¿ok? Cómo se mueven. En ese caso, cuando el tumor comprime el nervio, no pueden verlo. Se llama hemianopsia bilateral, porque coge los dos nervios. Si coge un nervio, se llama hemianopsia. ¿No? Entonces, esa es una pregunta que se le dicen, ¿no? ¿Qué pasa si hay un tumor que crece de la silla turca y comprime un nervio? Nada. Lo que no va a ver es la parte lateral. O sea, la parte lateral no ve. Por eso son pacientes que cuando caminan se chocan con todo, porque no ven las partes laterales
por donde está caminando. ¿Muy bien? ¿Cómo se regula la prolactina? La prolactina, ya dijimos que el principal regulador de prolactina es la dopamina. Por favor, pregunta de examen. Pero es el único eje, y vuelvo a repetir, tercera vez que repito, el único eje que es de tipo inhibitorio. La dopamina aumenta, la prolactina disminuye. La dopamina disminuye, la prolactina aumenta. ¿Ok? Es la única de todos los demás ejes. Y también la TRH, que estimula la producción de prolactina. Pregunta de examen, la TRH. Después yo le voy a poner un ejemplo y usted me lo dice, ¿de acuerdo? La TRH estimula la producción de prolactina, ¿correcto? Y después hay otros mecanismos que son autocrinos, paracrinos, periféricos, glucocorticoides, estrógenos, los estrógenos sobre todo, lo más importante también, que estimula la producción de prolactina. La prolactina también inhibe los estrógenos. Después, la dopamina es la que la inhibe. O sea, la dopamina, o sea, la disminución de la dopamina aumenta la prolactina. El aumento de dopamina disminuye la prolactina. ¿De acuerdo? Lo demás son fisiológicamente no importantes. Estímulo inhibidor de prolactina, efectos hipotalámicos, la TRH. Les pregunta de examen, la TRH. Lo demás, la verdad, sincero, si los pongo acá para que sepan y que tengan ustedes por ahí un conocimiento, ¿de acuerdo? Pero la TRH es, digamos, la que produce la liberación de prolactina secundariamente. La que hace la principal liberación de prolactina, si le preguntan en el examen quién es el principal liberador de prolactina, es la disminución de dopamina. ¿De acuerdo? Bueno. Efectos fisiológicos de prolactina. La prolactina, ¿qué hace? La prolactina es una hormona que lo que hace es inhibe el eje sexual masculino y femenino. Lo inhibe. Recordad que tiene un tumor productor de prolactina, esa prolactina va y inhibe el eje sexual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las mujeres? El deseo sexual, igual que en el varón, no tiene deseo sexual. ¿De acuerdo? El ciclo menstrual, amenorrea, hipomenorrea o amenorrea, deja de menstruar. No, en el embarazo está aumentado 100 veces. Produce la lactogénesis o lactancia materna. En el testículo y órganos accesorios inhibe las hormonas estrona, por eso inhibe la producción de espermatozoides. ¿De acuerdo? Es la causa más frecuente de infertilidad en varones. El orden suprenal inhibe las hormonas de adrenal y el sistema inmunológico es una hormona que inhibe el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Porque tiene una hormona de estrés, pero inhibe el sistema inmunológico. Fisiológicas que está aumentado. Lo primero que tenemos que saber en una dama que el embarazo. Prolactina aumentada, embarazo. No pensar en un tumor, embarazo. Prueba de gestación, lo primero que tiene que hacer. En los recién nacidos también está aumentada la prolactina. ¿Por qué? Porque la madre tiene estrógenos en grandes cantidades, pasan por el cordón umbilical, llega al bebé y ese estrógeno aumenta la prolactina y el niño tiene galactorrea, secreción de leche por el pezón. Y eso dura 1 o 2 días, es normal. ¿Por qué? Porque después que cortan ustedes el cordón umbilical, ya no pasa el estrógeno, deja llegar ese estímulo al bebé y el bebé, o sea, hombre o mujer, ya no tiene galactorrea, ¿de acuerdo? En el sueño está aumentado, en el coito es el responsable del éxtasis sexual, y en el posparto, evidentemente, de que la paciente tenga esa necesidad de ver a su niño. Cuando la proteína está disminuida, la madre rechaza al niño, que es la famosa depresión posparto. ¿De acuerdo? Bueno, el cuadro clínico, galactorrea, o sea, secreción por el pezón, puede ser en hombres y mujeres, por si acaso, porque los hombres también pueden tener un poquito de ginecomastia, ¿de acuerdo? Aumento del genoma mamario. Por eso que el hombre también puede tener cáncer de mama, ¿de acuerdo? Es raro, pero lo vemos. Irregularidades menstruales, la peor irregularidad menstrual es la amenorrea. Y manifestaciones de hipotrogenismo. ¿Cuáles los caracteres sexuales de las mujeres? Mamas, glúteos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno entra una persona a mi consultorio, ¿de acuerdo? Y vemos que las mamas se me han disminuido y ella me dice, doctor, las mamas se me están disminuyendo el tamaño y también los glúteos. Entonces significa que los estrógenos han disminuido y la grasa que lo coloca ahí disminuye. Entonces es una manifestación de hipotrogenismo. Eso lo ven ustedes algo muy sencillo, ¿no? Ven a nuestra corredora, que es una gran atleta de maratón, ¿de acuerdo? Entonces ella tiene un gran estrés, libera prolactina, inhibe el eje sexual por el estrés, ¿de acuerdo? Y por tanto, ustedes ven las fotos, no tiene mayor tejido mamario y tampoco tiene glúteos, ¿de acuerdo? Y eso es por la inhibición de esta hormona. Y alteraciones propias del tumor significa que el tumor crece, ya saben que comprime el nervio óptico y le va a dar una menopsia bilateral.
Efectos de la hormona de crecimiento, eso es muy interesante, ¿de acuerdo? La hormona de crecimiento mantiene el crecimiento postnatal. El prenatal, ¿quién lo hace? La IGF-2, ¿de acuerdo? La IGF-2 hace el crecimiento en el feto y el IGF-1 el postnatal. O sea, todos nosotros crecemos con IGF-1. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién crece bebé? IGF-2. ¿Quién hace crecer a los adultos o los niños hasta adultos? La IGF-1, ¿de acuerdo? Y aumenta que las proteínas entren al músculo, por eso es la responsable de que la piel entre al músculo, y la condrogénesis, o sea, la formación de cartílagos. Todo el mundo se está tomando colágeno, se ponen células madre en las rodillas, etc. Eso prácticamente es un negocio, ¿de acuerdo? Porque nadie por comer pata de pollo, mi abuelita me daba de comer pata de pollo porque era colágeno para las articulaciones, es falso, ¿de acuerdo? Eso no, porque coma más colágeno, voy a tener más colágeno, ¿de acuerdo? La hormona de crecimiento es la verdadera hormona que produce efecto, ¿no? Y también el aumento de masa muscular. El aumento de masa muscular es hormona de crecimiento dependiente. Entonces, ¿cuáles son los factores fisiológicos para producir liberación de hormona de crecimiento? Por favor, esta lámina es muy importante porque ustedes tienen hermanos pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ayudar para que crezca un poquito? ¿De acuerdo? Tienen la GHRH, que es la que lo libera, ¿de acuerdo? El estrés, libera hormona de crecimiento, el ejercicio. Cada vez que ustedes hacen ejercicio, liberan hormona de crecimiento a los 30 minutos. Comienzan a liberar hormona de crecimiento. Ese hormona de crecimiento les ayuda a aumentar masa muscular, a disminuir eventos coronarios, a disminuir eventos de Alzheimer, a disminuir otros problemas. Y ahora, mañana que es el Día de la Madre, y un saludo a todas sus lindas madres, que hagan ejercicio, porque si no, ellas comienzan a perder masa muscular, se llama sarcopenia. Y esa sarcopenia se produce justamente porque disminuye la hormona de crecimiento. Entonces, ustedes quieren ir a mamá y dicen, mamá, tranquila, siéntate que hacemos todo. Sí, pues, pero hacen todo, pero evidentemente al sentarse ella, no libera hormona de crecimiento, no libera hormona de crecimiento, hace sarcopenia, ¿no? Entonces, no es que trabaje para ustedes, pero sí que haga ejercicio, actividad física, ¿de acuerdo? También en el sueño se libera, y dijimos, pregunta de examen, ¿cuándo se libera más hormona de crecimiento? Durante el sueño. Por eso que un niño debe dormir entre 8 a 9 horas diarias, ¿correcto? Esa es pregunta de examen. ¿Cuánto debe dormir un niño para que crezca adecuadamente? 8 a 9 horas diarias. ¿Ven? Y el otro es la hipoglicemia. La hipoglicemia es el factor más importante de estrés, ¿de acuerdo? Que es el estrés más fuerte que está en el cuerpo, que hace que el hormona de crecimiento se libere acá muchísimo, ¿de acuerdo? Pero nadie va a producir hipoglicemia a alguien para que crezca, ¿no? Porque la hipoglicemia destruye las neuronas, ya va a en páncreas. Si le hacen hipoglicemia, destruye las neuronas y va a ser una persona alta, pero sin neuronas, ¿de acuerdo? ¿Muy bien? ¿Y quién lo inhibe? La somatostima, la hiperglicemia postprandial. Y miren, acaba de ejercicio con hiperglicemia postprandial. A ver, ustedes dijeron, ya, el doctor Ponciano dijo que el ejercicio produce lo que libera más crecimiento. Mañana llevan a su sobrino, a sus hermanitos a hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa? El niño sale de hacer ejercicio y ¿qué hace? Tiene sed, ¿qué es lo primero que hace? Una gaseosa, o sea, como un helado. Hiperglicemia. Y la hiperglicemia inhibe todo el hormona de crecimiento que produjo. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que el niño después del ejercicio, hasta 1 hora después del ejercicio, no puede comer nada que sea dulce. Nada. O sea, no gaseosas, no helados, nada que sea dulce. Puede tomar lo que quiera, pero que no sea dulce. ¿De acuerdo? Porque si no, le inhiben todo el hormona de crecimiento que produjo. La acción de ácidos grasos, y bueno, si la IGF no está elevada, le inhibe pues el hormona de crecimiento. El exceso de hormona de crecimiento, esta lámina no es tanto para ustedes, porque no es tanto bien la parte clínica, está para los residentes, pero se las traigo un poquito, porque es para diferenciar, ¿no? Un macroadenoma es un tumor más de 10 milímetros, un microadenoma es un tumor menos de 10 milímetros, eso está para todos los tumores hipoficiarios, pero a veces les preguntan cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo, ¿ok? Gigantismo es cuando alguien le agarra ese tumor por todo el crecimiento, pero el joven está en crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces comienza a crecer muy alto, ¿no? Ustedes son jóvenes, pero en mi época se conocía a Margarito, ¿no? Él lo agarró el tumor cuando era joven, no había terminado de crecer, tenía cantidad de crecimiento y creció, ¿de acuerdo? Cuando terminó de crecer, ya se comienza a deformar, se llama acromegalia, ya no crece hacia arriba, sino crece de ancho, se llama acromegalia. Y después mueren, ¿por qué? Porque también le crece el corazón, se separan las válvulas y mueren de infarto. Esa es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes que tienen tumores productores de hormona de crecimiento.
La TRH no voy a hablar mucho de tiroides porque tenemos ahorita la clase de tiroides en un ratito, ¿de acuerdo? Pero la TRH tiene una cosa muy importante. Y vuelvo a repetirlo porque esto va a venir en el examen. Estimula los tirotropos para producir TSH, pero estimula los lactotropos para producir prolactina. Vuelvo a repetir, tirotropos, que es lo principal, y libera TSH, pero también estimula el lactotropos un 20% y aumenta la prolactina, ¿de acuerdo? Aumenta la prolactina. ¿Bien? Entonces la TSH es responsable de dos cosas muy importantes. Uno, la producción de las hormonas tiroideas, y dos, del tamaño de las glándulas tiroideas. En la glándula tiroidea, el tamaño de la glándula tiroidea aumentado se llama bocio. Por favor, no todo bocio es por yodo. Entonces, por favor, sáquense de la cabeza de que si alguien tiene un bocio, dale yodo para que disminuya, que aumenta, si sufre la tiroides, dale yodo para que mejore, etc. No. Las enfermedades de bocio endémico son en zonas de bocio endémico, zonas donde no hay yodo. ¿De acuerdo? En Lima no es. Puede ser tal vez en Huancayo, en las partes altas, en Puno, donde no hay yodo, ¿no? Pero aquí en Lima no existe ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, todo crecimiento de la glándula tiroides, que puede ser por un hipotiroidismo, por un hipertiroidismo, por cáncer de tiroides, por un quiste de tiroides, por déficit de yodo, entonces se llama bocio. Pero si le ponen ustedes déficit de yodo, tiene un apellido. Se llama bocio endémico, porque es un bocio en una zona endémica, una zona que falta el yodo, ¿correcto? Acá tienen el eje, este eje es muy importante, se llama el feedback o retroalimentación negativa. Entonces sigan conmigo. Entonces, ejemplo con tiroides, pero sirve para todas las glándulas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el hipotálamo se puse la TRH, ¿correcto? En el núcleo superóptico, para el ventricular, se puse la TRH de forma pulsátil, ¿de acuerdo? La TRH, pulsátil. Eso se libera, pues se llama porte hipoficiario, vale, posición anterior, y ahí puse la TSH, ¿correcto? Eso va a la tiroides y se puse la T3 y la T4. La T3 y la T4 dice, ok, ya han producido buena cantidad de hormonas tiroideas, ya no me estimules, porque eres TSH, hormona de la tiroides, ya no me estimules. Entonces, inhibe a la TSH y inhibe a la TRH, ¿correcto? Esto es algo normal y fisiológico, se llama feedback, se llama retroalimentación negativa, ¿correcto? Pero pongamos el caso contrario, porque no tengo ese ejemplo acá. Entonces, aquí, digamos que la tiroides produce, digamos, vamos a poner los dos puntos, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Hipotiroidismo, ya la T3 y T4 están bajas. Le dicen al hipotálamo, ¿sabes qué? Estamos bajas, se llama hipotiroidismo o hipofunción glandular, de la TRH aumenta y la TSH también aumenta y trata de estimular la tiroides. Eso se llama hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo la TRH y la TSH están aumentadas, ¿correcto? Vamos al otro caso, hipertiroidismo. En hipotiroidismo, la T3 y la T4 están aumentadas. Entonces, acá póngale una positivo y acá póngale un positivo, ¿de acuerdo? Están aumentadas. Y le dicen al hipotálamo, ¿sabes qué? No estimules, ya no me estimules, hay mucha hormona tiroidea. De la TRH, esto es negativo y esto es negativo. Entonces, en un hipertiroidismo, la TRH y la TSH están disminuidas. ¿Ven? Ya tenemos, ya para terminar prácticamente la primera clase, que es la fase introductoria, están las hormonas sexuales, la FSH y la LH. La FSH, mira, no se hagan problemas. La FSH lo que hace es estimular la producción de óvulos en las damas, en los varones espermatozoides, ¿de acuerdo? Eso aumenta la producción de una folículo estimulante, ¿de acuerdo? De espermatogénesis en varones y en las damas los folículos. Y en cambio la LH estimula la producción de ¿qué? De testosterona en los varones y de estrógenos y progesterona en las damas. O sea, la LH es hormonal. Te pregunta de examen, ¿la LH qué es? Hormonal, produce testosterona, estrógenos y evidentemente produce progesterona. Y la FSH, muy fácil, espermatozoides y óvulos. ¿Muy bien? Y este es el famoso se llama feedback que se da en la mujer. Y ya saben que en la dama tienen algo más complicado porque la dama pues menstrua, la dama gesta, etc. Entonces tienen más complicado el eje, pero es bien sencillo, ¿de acuerdo? Solamente tienen dos temas de retroalimentación. La negativa, que es la más frecuente, que lo hemos conversado con el ejemplo de tiroides, y la positiva. La positiva, por favor, que es pregunta de examen, solamente se da en la ovulación. Cuando la dama ovula, tiene representación positiva. ¿Qué significa? La GnRH se libera y libera LH-FSH. Eso aumenta el estradiol y el estradiol, en vez de inhibir la GnRH, porque hay mucho estradiol, en vez de inhibir, lo estimula. Entonces, eso se llama feedback de tipo positivo. Porque normalmente el estradiol debería inhibir a la GnRH. No lo inhibe, lo estimula. Por lo tanto, se llama feedback de tipo positivo. Aquí también lo mismo. Produce la GnRH, la FSH, LH, produce aquí LH producida
acuerdo? Produce las hormonas, en este caso la testosterona, y la FSH produce ácido sertoli, ácidos germinales, que son los espermatozoides. Aquí también lo mismo, ¿no? Ácido sertoli producen los espermatozoides, y esta lámina es muy importante porque acá en esta ácido sertoli se produce una hormona que se llama la inhibina. Pregunta de examen. La inhibina inhibe a la FSH. Pregunta de examen. O sea, la LH es inhibida por estrógenos, progesterona o testosterona. La FSH no. La FSH se inhibe por la inhibina, una hormona que se produce, evidentemente, en la ácido sertoli. ¿Correcto? Respecto al fisiología de los estrógenos, aumento de proteínas, glucosa puede aumentar, y acá están los feedback, los dos que le digo. Feedback negativo, son del LH y FSH, depende de la etapa del ciclo menstrual. El feedback positivo solamente se le da cuando la dama ovula. O sea, ya que la fase folicular, el aumento de estradiol termina facilitando la secreción de GnRH hipotalámica, que a su vez aumenta la secreción del LH, y hay pico de ovulación. Por favor, pregunta de examen. Si no hay pico de LH, la dama no ovula. O sea, la dama tiene que tener un pico de LH. ¿Muy bien? Entonces, aquí tienen ustedes el ciclo menstrual. La primera parte es estrógeno dependiente, la segunda parte es progesterona dependiente. Siempre, pregunta de examen, vuelvo a repetir, siempre le digo pregunta de examen porque venía en examen, ¿eh? La progesterona, la segunda fase o fase progresional, dura siempre 14 días. Entonces, aquí hay un pico de LH, la dama ovula, y esto dura 14 días. Siempre la segunda fase, la primera fase puede variar, 14, 15, 16, 20, 30, 40 días si quieren. Pero la segunda fase, que es la fase de progesterona, siempre dura 14 días. Entonces, por decirles, y les pregunto, si una dama menstrua cada 34 días, alguien de ustedes abre el micro, por favor, ¿de acuerdo? Menstrua cada 34 días, ¿qué día ovula? ¿Ahí? ¿Delegado? Vuelvo a repetir. Una dama menstrua cada 34 días, ¿qué día ovula? ¿Están ahí o no? Sí, profesor. Ya, ¿qué día ovula, niña? Si la segunda fase dura 14 días, y siempre es 14 días, y menstrua cada 34 días de forma estable, ¿qué día ovula? ¿34 menos 14? ¿Qué día? 20, profesor. Perfecto. ¿Ok? Pero por favor, así le van a preguntar. No le van a preguntar si la primera fase dura 14 días, la segunda fase dura 14, no. Le van a preguntar, una persona que menstrua cada 42 días, ¿qué día ovula? 42 menos 14 y sale un número. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para terminar prácticamente, la fisiología de testículos, solamente esta lámina para presentar que la inhibina es la que inhibe la FSH. Por favor, no son los estrógenos, ni la progesterona, ni la testosterona. La inhibina es la que inhibe a la, evidentemente, FSH. Pregunta de examen, se produce en las células Sertoli. Muy bien. En el varón, la testosterona que va a producir crecimiento del pelo, grasa de la piel. En el hígado, síntesis de proteínas, crecimiento del pene, espermatogénesis, crecimiento de la próstata y función, libido, humor, crecimiento de fuerza, volumen, y este sí es producto de examen, ¿de acuerdo? En los riñones se produce la eritropoyetina, entonces ustedes van a ver en los hemogramas que las damas tienen menos hemoglobina que los varones, los varones tienen más hemoglobina. ¿Por qué? Porque la testosterona, y vuelvo a repetir porque es pregunta de examen, la testosterona en el varón va al riñón, es una hormona llamada eritropoyetina, la eritropoyetina va y forma glóbulos rojos. Entonces, por favor, por eso que el varón tiene más hemoglobina que las damas, ¿correcto? Y en la médula ósea son las células madre, los stem cells, y en los huesos, crecimiento lineal acelerado. Y esto es lo mismo eje, ¿no? Tiene la GnRH, va a derivar la FSH, LH. ¿Y por qué viene esta lámina? Porque la testosterona inhibe aquí en la LH, pero no inhibe a la FSH. ¿Quién inhibe a la FSH? La inhibina. Muy bien. Esta es la primera clase, que es la clase introductoria. ¿Tienen alguna pregunta? Se las hago yo. Antes de la tiroides.
¿Alguna duda sobre lo que hemos presentado? Miren, yo sé que hay muchas dudas, ¿ah? Y eso ustedes me hacen llegar a mí, versus el delegado, en un WhatsApp. Colocar las preguntas que ustedes quieran de cualquiera de estas láminas que se las hace llegar y me hacen llegar las preguntas, ¿de acuerdo? Si usted no pregunta, pregunto yo, ¿les parece? Sí, pero por favor, que respóndanme. Porque esto es una ouija, ¿no? Yo digo, están ahí, nadie me responde, ¿ok? Vamos a ver, entonces, a ver, un paciente, y pongamos la tiroides de ejemplo, ¿de acuerdo? Que es la más sencilla, ahorita vamos a ver tiroides, ¿ok? Un paciente que tiene hipotiroidismo, ¿de acuerdo? La T3 y la T4 está baja, T3 y T4 está baja, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Paciente con hipotiroidismo, ¿cómo va a estar la prolactina? ¿Aumentada o disminuida? A ver, ¿alguien que responda? A ver, yo les digo, en esta pregunta los ayudo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. A ver, miren acá el gráfico. ¿Se ve el gráfico? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, sí, sigan conmigo, sigan conmigo. Hipotiroidismo, T3 y T4 baja, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué aumenta? Le dice a la TH, estimúlame. Le dice a la TRH, estimúlame. Y la TRH, ¿a quién aumenta? A la prolactina. Por lo tanto, si esta está baja, la prolactina va a aumentar porque la TRH va a estimular la prolactina. ¿Ok? Si le pregunto lo contrario, un hipertiroidismo, estas están aumentadas. Entonces, disminuye la TSH, disminuye la TRH y va a disminuir la prolactina. ¿Fácil? ¿Se entendió o no? ¿Podría repetir, por favor, A ver, profesor? repito. La T3 y la T4 están disminuidas. Se llama hipotiroidismo. Cuando se llama feedback, le va a decir a la hipófisis, estimúlame. Entonces la hormona de la tiroides, la TSH va a aumentar. Y también le dice al hipotálamo, la TRH va a aumentar. Y la TRH, ¿a quién va a estimular? La producción de prolactina, porque dijimos que la TRH produce aumento de prolactina, ¿no? Lo dijimos por acá, la TRH. Que aumenta la vía portal, tirotropos y aumenta la prolactina. Y se los dije cuando pasé la lámina, 4 veces. Aumenta la prolactina. Entonces, si aumenta el TRH, va a aumentar la prolactina. ¿Correcto? Así por si acaso venía el examen, ¿ah? Ya, esa es la más sencilla, una más sencilla todavía que esa, ¿de acuerdo? Me vuelvo a preguntar. Ya, porque ya les pregunté, pero quiero preguntar que está bien claro, porque está bien acá raro. Ya, una dama que menstrua cada 42 días, ¿cuándo ovula? Cada 28. 28. Ya, sí, está bien. ¿Todo de acuerdo? ¿No? Están a tiempo todavía antes que yo sé que me cuenta. Cada 42 días. Cada 42 días, ¿qué día ovula? 28, perfecto. ¿Ok? ¿Qué ha hecho el doctor? A los 42 días le ha disminuido 14. Cada 28 días. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Si no, para pasar a tiroides. Si no, no se preocupen, me hacen llegar sus preguntas cuando quieran, ¿no? Yo les mando un audio con las respuestas. Y láminas aparte que ponen ellos por ahí guardadas. ¿No? Creo que ¿Han entendido esto? Ya, les pongo la última pregunta sobre esto, ¿ya? Una dama que menstrua cada 38 días. ¿Cuándo ovula? Porque me van a preguntar esta pregunta, por eso estoy siendo tan insistente, pues, ¿no? 24, profesor. Perfecto. Bien. Pero quiero que todos entiendan, ¿ah? Muy bien, entonces ahora vamos a compartir la otra clase, que es la clase de tiroides, ¿de acuerdo? Esta clase, ya con esta clase ustedes van a entender más o menos lo que... Uy, señores, ¿qué otra clase? A ver, ¿qué es alguna de tiroides, ¿de acuerdo?
Fíjense bien si les he mandado la de tiroides, ¿cómo se llama? Si les he enviado la de tiroides, ustedes, he enviado la de diabetes, porque también el nombre ahí parece. Ya, no te comparto. Ok, ahí la ven. Sí, profesor. Ok, entonces ahí le pongo las dos guías. Lo que le voy a decir están en las guías americanas de tiroides, LATA y la ETA, ¿de acuerdo? La ETA es la europea y la otra es la americana, ¿de acuerdo? Entonces esto les voy a decir a ustedes para que ustedes vean lo que es tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ven bien ahí a cambio de lámina? ¿Sí? ¿O no cambio de lámina? No, profesor, se mantiene la primera lámina. Entonces está, bueno, no sé por qué no comparto. Ahí, a ver, dígame si cambia. ¿Cambió? Sí, profesor. Ok. Entonces, esta es la citis normal tiroidea, ¿de acuerdo? Un favor, sigan conmigo aquí porque acá están, en esta lámina está toda la clase. Toda la clase está en esta lámina nada más. ¿Correcto? Entonces, sigan conmigo. A ver, este debería estar después, ¿no? Está adelante. Aunque no, este es para los residentes. La clase que se sacaba para los residentes, ¿no? Ya, acá está, ahora sí. Ya. Mi disculpa que estaba sacando una para los residentes. Ahora sí. A ver, ahora sí lo ven, ¿sí? ¿Cambia? Sí, profesor. Ya, entonces, a ver, te vamos a hablar con la TRH. Perdón. La TRH ya dijimos que normalmente la tiroides.
se liberen núcleos supraópticos para ventricular, va por el sistema corticoficiario y va a liberar por los tirotropos y ladrotropos. Por eso le digo, estimula tirotropos, pero también retotropos. Entonces, cuando hay una disminución de hormonas tiroideas, no solamente va a estimular que aumente la TSH y TRH, sino va a aumentar también la prolactina, ¿de acuerdo? Entonces, de TSH y prolactina. ¿De acuerdo? Entonces, y su función es bimodal, o sea, libera la TSH que está almacenada, ¿de acuerdo? Y libera la TSH que no sintetiza. Ahora he pasado otra lámina, por si acaso, ¿eh? ¿Sí? Si me dicen que no ha pasado, me avisan, ¿eh? Para no estar hablando y no ha pasado. De la TSH es una glicoproteína, tiene dos unidades, una alfa y una beta, y evidentemente puede ser inhibida o estimulada por grupos estimuladores o inhibidores. ¿Qué son anticuerpos? Son células propias, ustedes ya han llevado capaz de mato, ¿de acuerdo? Son células propias, o sangre, glóbulos blancos que atacan una glándula. En este caso, se atacan las tiroides y atacan y estimulan tiroides, se va a llamar hipertiroidismo, enfermedad de Gray Passive. Y si le inhibe, se llama hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto. ¿Ok? Entonces, así, esas enfermedades son así. De la TSH va a estimular, ¿qué? Dos cosas muy importantes. Sus receptores en la glándula tiroidea, y va a estimular sobre todo esto: el crecimiento de la tiroides y la secreción de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? El crecimiento de la tiroides es lo que ya dijimos, el bocio. El bocio solamente es crecimiento de la tiroides. Puede ser cualquier causa: hipotiroidismo, hipertiroidismo, quistes tiroideos, un bocio en la gestación. En la gestación crece la tiroides normalmente, poquito, pero crece, ¿de acuerdo? Y también, y le vamos a preguntar después por qué crece en la gestación, ¿no? Pregunta de examen. Y por último, la secreción de hormonas tiroideas, que es muy importante, es lo más importante que tiene la TSH. Entonces, también tiene un ritmo circadiano de hormonas tiroideas, por eso las hormonas tiroideas se toman en ayunas. Apenas uno se levanta, tiene que tomar su pastilla para tiroides, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por ese ritmo de secreción. Muy bien. Y problemas con las pastillas para tiroides, eso lo van a ver ya cuando llegue farmacología, que las pastillas para tiroides tienen que tomarse sin comida, porque esas pastillas son inhibidas por los alimentos, ¿de acuerdo? Aunque ahora ya el FDA acaba de lanzar el año pasado, este año, ha lanzado ya las gotas de pastillas de hormona tiroidea que se puede tomar con el desayuno. Ya no tienen que esperar la media hora. ¿Muy bien? Entonces, estas son las células tiroideas, que ustedes lo conocen por histología. Tienen ustedes aquí las células tiroideas verdaderas, y la parte central se llama coloide. Ustedes lo conocen mejor que yo ya, porque ustedes han llevado ese curso de histología, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar siempre de una célula nada más, y la porción del coloide, y ahí se va a hacer toda la clase. Entonces, aquí tienen ustedes la célula tiroidea, y acá en la parte interna, esta parte negra es el coloide. ¿Cómo entra el yodo? Primero, el yodo es el principal elemento para formar hormonas tiroideas. ¿Dónde se encuentra el yodo? El yodo se encuentra no en la sal yodada. El yodo se encuentra en los alimentos marinos. ¿Por qué? Porque todos los años millones de años que tiene el mundo, sobre todo acá estamos hablando de Perú, ahora de Perú, ¿de acuerdo? Entonces, las lluvias continuas que hay en las alturas han lavado los suelos de yodo. Han sacado el yodo, porque el yodo está en la parte superficial de los suelos, y han ido a los ríos. ¿Y los ríos a dónde han ido? Los mares. Entonces han ido al mar, en este caso, no, al Pacífico, y por tanto todo lo que esté en el mar es rico en yodo. El aire marino, el pescado, ¿de acuerdo? Los moluscos, las algas marinas son ricas en yodo, ¿de acuerdo? Entonces todo el mar es rico en yodo. Entonces el yodo, ¿cómo entra a la célula tiroidea? ¿Qué es esta célula tiroidea? Esta célula tiroidea, está acá, ¿de acuerdo? Es esta, ¿de acuerdo? ¿Muy bien? Entonces el yodo entra en forma activa, o sea, entra en forma activa. Pregunta de examen, ¿eh? Entra por el ATP, ASA, o sea, entra por energía, y el yodo entra con sodio. Pregunta muy importante: esa bomba es una bomba de yoduro, es una bomba de sodio, potasio, ATP, ASA, pero como pasa yodo, tiene un nombre propio, bomba de yoduros. Dos propiedades muy importantes. Uno, es saturable. ¿Qué significa? Que usted le da un montón de yodo, más de lo normal, lo fisiológico, la bomba para de actuar, porque hay mucho yodo, es un ómnibus que está lleno de gente y ya no puede más y para, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una bomba saturable. Y lo segundo, que usa energía para que pueda funcionar. ¿Ven? ¿Cuánto es lo fisiológico de yodo? 2 microgramos por día. Eso, bajo el efecto gastrointestinal, viene con elimina 15. ¿Por dónde se elimina principalmente el yodo? Por la orina. Por lo tanto, pregunta de examen: ¿cuál es el principal órgano que elimina el yodo? El riñón. El riñón. ¿Pero le van a preguntar de esa forma? No. Después se lo hago para las preguntas, ¿de acuerdo?
Y el pultiroideo, miren cuánto hay de pultiroideo. El tiroideo tiene 8.000 microgramos de yodo. ¿Cuánto dura? Pregunta de examen. Una persona que me voy a una zona de reposo endémico y no hay yodo ahí, y me manda como para hacer mi serum, para hacer el serum, no, me manda a trabajar allá. Entonces, ¿cuánto me va a durar el yodo que tengo si ahí no hay yodo? Nada tiene yodo, ni la carne, ni nada, no hay sal yodada. 3 meses. O sea, las reservas de yodo duran 3 meses, son 8.000 microgramos. ¿Bien? El yodo, para que se pueda unir a la molécula de tiroglobulina, ahorita vamos a ver que la tiroglobulina es una gran glucoproteína que se produce en las células tiroideas, tiene que oxidarse. Entonces se oxidan y en una forma oxidada recién se puede unir a la molécula de tiroglobulina. Entonces, por favor, el yodo, para que se una a la molécula de tiroglobulina, tiene que ser oxidado. Si no está oxidado, no se puede unir a la molécula de tiroglobulina. ¿Cuál es la tiroglobulina? Miren ustedes esta molécula grande. La molécula grande es la tiroglobulina, ¿de acuerdo? La tiroglobulina. Miren, se une en posición 1, vamos a 3, perdón. ¿De acuerdo? Se llama la monoyodotirosina. MIT, monoyodotirosina. Porque hay un yodo nada más, miren, un yodo. ¿Claro? Se unen 2 yodos, la diyodotirosina. Tanto la monoyodotirosina como la diyodotirosina son precursores, no son hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Ahora, se unen un MIT con un DIT. 1 más 2, 3. La triotironina. ¿De acuerdo? Triotironina, tiene 3 yodos, ¿de acuerdo? Y si se unen 2 DIT, o sea, 2 más 2, 4, la tetradiodtironina o tiroxina. Esta sí tiene nombre propio, es la tiroxina o T4, ¿de acuerdo? Y parte de eso se convierte en una T3 reversa, que esto no tiene ninguna actividad fisiológica, nada, ¿de acuerdo? Desde que yo era estudiante como ustedes, miren, hace más de 40 años, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo mismo que me decían en esa época se lo digo ahora, ¿de acuerdo? No existe ninguna actividad fisiológica para la T3 reversa. Entonces, esto es lo que les decía, es casi toda la clase. Sigan conmigo, por favor. Acá está el yodo está en sangre. ¿Qué han comido ustedes? Un rico ceviche, ¿de acuerdo? Un rico ceviche, no pescado del mar. Cuando yo les digo un ceviche de la una de paca, o que está en Huancayo, ¿no? O un rico ceviche de un pescado de puno, ¿de acuerdo? No, ese no tiene yodo, pues, ¿de acuerdo? Entonces, el ceviche tiene que ser de qué? De pescado del mar, porque aquí está el yodo, ¿de acuerdo? Entonces, una gran cantidad de yodo. ¿Por dónde va a entrar? Va a entrar por su bomba de yoduro. Esa bomba de yoduro, 2 características, repito de nuevo. 1, es saturable. Le dan un montón de yodo, deja de funcionar y para la formación de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Y la liberación de hormonas tiroideas. Para, ¿de acuerdo? Y lo segundo es necesita energía para que funcione. Una vez que entre el yodo, tiene que oxidarse. Se oxida, ¿de acuerdo? Ya oxidado, se une a la molécula de tiroglobulina. Y se une en formación de T3, T4, MIT y DIT. Acá no está en el gráfico MIT y DIT, pero pónganle aquí en esta rayita MIT, en otra rayita pónganle DIT. O sea, precursores, ¿no? DIT es la diyodotironina y MIT es la monoyodotironina, T3 y T4. Pregunta de examen. Por cada T3, ¿cuántas T4 se forman? Por cada T3 se forman 10 T4. O sea, ¿cuál es la principal hormona que forma la tiroides? La T4. ¿Ven? Repito, por cada T3 que se forman 10 T4. Entonces, ¿cuál es la principal hormona que produce la glándula tiroidea? ¿La T3 o la T4? La T4, ¿de acuerdo? Así se mantiene la tiroglobulina. Después, la glándula tiroidea expele una especie de pseudópodos o falsos miembros, ¿de acuerdo? Como si agarrara mi brazo y cogiera así una porción de coloide y la introduce a la célula tiroidea. Ahí entran las enzimas que están en los lisosomas y destruyen o separan a las hormonas, tanto la T3 y la T4 se liberan a la sangre, en la misma proporción que se sintetizan, o sea, 1 a 10, ¿correcto? Y tanto la tiroglobulina como la MIT y el DIT regresan al coloide por formar más hormonas tiroideas. O sea, no puede haber tiroglobulina en sangre, no puede haber tiroglobulina en sangre, ¿de acuerdo? Ni tampoco MIT ni DIT, ¿de acuerdo? Entonces, solamente se libera T3 y T4. Entonces, este es lo mismo, se libera T3 y T4, y la T4 en forma periférica se convierte en T3. Entonces, ¿cómo es la conversión periférica de T4 T3? Hay una enzima que se llaman las deionidasas, ¿de acuerdo? Las deionidasas convierten la T4 T3 en forma periférica en el riñón, en los músculos y en el hígado, ¿de acuerdo? ¿De cuál es la principal producción de T4? ¿Dónde se produce principalmente? Se produce principalmente la tiroides. ¿Y dónde se produce principalmente la T3? En forma periférica. Riñón, músculos, hígado. Porque la T4 pierde un yodo. Muy bien, por una enzima llamada deionidasas.
factores que inhiben esa conversión, no se afectan todo, ¿de acuerdo? Sobre todo los glucocorticoides, ¿no? La cirugía y enfermedades sistémicas. Ahora que hemos tenido COVID, ahí ha habido Gliding News, se ha visto mucho eso, ¿muy bien? Y cuando una hormona sale a sangre, evidentemente rápidamente se destruye, ¿no? Porque el cuerpo se destruye. Va al hígado, el hígado lo destruye, se va al riñón, se va por la orina. Entonces, para que no suceda eso, y la hormona es una hormona tan importante, tiene que tener un gran acúmulo, 3 meses, ya hemos dicho que 3 meses vive esa hormona, que tiene que estar acumulada. ¿Cómo hace? Se une a una proteína transportadora. Se llama la TBG, globulina fijadora de tiroides, ¿de acuerdo? Miren, T3 y T4 se unen en una misma proporción. A la albumina poquito y a la proteína poquito, ¿de acuerdo? Pero la TBG es la principal hormona que liga para transportar, se llama proteína transportadora de hormonas tiroideas. Si en el examen le preguntan cuál es la principal función de la TBG, ¿transportar hormonas tiroideas? No. ¿Qué pasa cuando se une la hormona tiroidea a la proteína? Es una gran molécula. Por tanto, va al hígado y el hígado no puede destruirla. Va al riñón y no se puede excretar por los poros del riñón. Entonces, aumenta la vida media de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿para qué sirven las proteínas transportadoras de hormonas? Para aumentar la vida media. Sí, transporta las hormonas hacia los órganos blancos, que son donde van a actuar, pero por favor, su función principal es aumentar la vida media. Pregunta de examen, por favor. Y ahí viene de todo este cuadro, ¿de acuerdo? Le he puesto lo que tenga azul. ¿Cuánto es la vida media de la T4 y de la T3? La T4 tiene una vida media de 7 días, la T3 de un día, ¿de acuerdo? O sea, la T4 se unen a la tiroglobulina, pero la T4 tiene una vida media de 7 días y la T3 un día. Pregunta de examen, sencillísima. No le van a preguntar cuánto es la vida media de T4 ni cuánto es la vida de T3. Le van a preguntar cuál hormona T3 o T4 se une más fuertemente a la tiroglobulina, la T3 o la T4. ¿Cuál se une más? A ver, ¿alguien que responda? Está fresquito lo que acabo de decirle, ¿eh? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál se une más fuertemente a la tiroglobulina, la T3 o la T4? Está viendo que la tiroglobulina aumenta la vida media. ¿Alguien que prenda el micro, por favor? La T4 porque su vida media es 7 días. Perfecto. 7 días. La T4 tiene una vida media de 7 días, entonces se une más a la tiroglobulina, entonces no se pierde. Y la T3 se une levemente y la T3 rápidamente se va destruyendo. Por lo tanto, la T4 se une más a la tiroglobulina. Así va a ser que sea, por favor. Acuérdense que fisiología es el único curso que se piensa en toda la medicina, ¿de acuerdo? Farmacología, anatomía, bioquímica, todo es memorístico, ¿de acuerdo? Pero cuando llega a fisiología, tienen que pensar, ¿de acuerdo? Y eso no duele, por si acaso. Entonces, ustedes tienen que pensar y decir, ok, no me van a preguntar cuánto es la vida media de la T4, me van a preguntar cuál es la que tiene, digamos, una vida más, cuál se une más a la tiroglobulina. Te dicen, bueno, si la T4 vive más, se une más, ok, de la T4, lo que acaba de responder el doctor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que pensar mucho para responder. Ya casi para terminar la clase, los mecanismos celulares de acción de una hormona tiroidea. Siempre la célula amarilla es una célula blanco o célula target, como quieran llamarla, ¿de acuerdo? Entonces, la T4, T3 entra a la célula blanco. Pongamos que este es el corazón. Puede ser el corazón, el pulmón, el cerebro, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? La T4 se convierte en T3, pierde un yodo por una enzima llamada desyonidasa. Ahorita vamos a ver una lámina de eso, ¿de acuerdo? Desyonidasa y la T4 se divide en T3. Y la T3 va a su receptor que se encuentra en el núcleo. La única hormona, pregunta de examen, la única hormona que tiene su receptor unido al ADN es la hormona tiroidea. Todo lo demás tiene su receptor donde, en el citoplasma, o la tienen aquí en la membrana, como la insulina. Cuando hablen de insulina con otro guamán, van a ver que lo tienen aquí en el citoplasma, ¿de acuerdo? En cambio, la única que lo tiene unido al ADN, en el núcleo, es la hormona tiroidea. La T3 se une a su receptor. Pregunta de examen. ¿Cuál es la principal hormona activa? ¿La T3 o la T4? La T3. ¿Por qué? Porque la T3 es la que se une, no la T4. La T4 no se une al receptor. La T3 es la que se une al receptor. Por eso la T3 es la hormona activa. ¿De acuerdo? Pero la T4 se convierte en T3 y se une a su receptor, estimula el RNA mensajero, estimula las proteínas que produce un efecto biológico. Pongamos que sea el corazón, taquicardia, ¿no? Temblor de manos, taquicardia, emergencia de grasa, si es grasa,
y comienza a tener pensamientos medio raros y es el cerebro, ¿correcto? Porque lo estimula mucho. Si es lo contrario, el hipotiroidismo, entonces comienza a tener bradicardia, disminución de frecuencia cardíaca, a sentirse muy frío y a tener depresión, ¿de acuerdo? Cada uno tiene lo suyo, ¿correcto? ¿Muy bien? Entonces, es muy importante decir y saber que la T3 es la hormona tiroidea verdadera. Este es un trabajo de un doctor famoso, nosotros cuando vamos a Boston a un curso muy importante de tiroides, hace tiempo, el doctor Antonio Bianco, pueden apunten ese nombre, creo que una lámina de esas está, si no está, creo que es esta, es el doctor Antonio Bianco, tiene 3 estudios publicados, ¿de acuerdo? Y habla sobre receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, beta 3, miren, que no son receptores adrenérgicos, la nomenclatura es igual que la adrenérgico, pero son receptores para tiroides, TR, o sea, receptores de tiroideo, alfa 1, alfa 2, alfa beta 1 y beta 2, ¿de acuerdo? Sobre todo los alfa 2 están en el peto están los alfa 2, pero hay un gran problema, pregunta de examen, la hormona tiroidea en una gestante no pasa a la placenta, o sea, si yo le doy hormona tiroidea a una dama hipotiroidea para que no esté hipotiroidea y está gestando, la hormona tiroidea no pasa a la placenta, no pasa a la placenta, vuelvo a repetir, no pasa a la placenta, ¿de acuerdo? Entonces, se está viendo ahora, y este doctor, Antonio Bianco, que trabaja justamente en Harvard, está haciendo estudios muy interesantes ahora de que esta hormona tiroidea pueda pasar a la placenta, pero que estimula el receptor alfa 2, ¿de acuerdo? Que es el que estimula la sinapsis. ¿Para qué? Para hacer niños, acuérdense que se aumenta la sinapsis y la indiciación, aumenta la inteligencia, pero para hacer niños más inteligentes. Eso es lo que está en este momento estudiando él, pero hasta ahora no lo logra, porque no puede pasar la barrera placentaria, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuáles son las acciones? Las acciones, generalmente, la principal acción es aumentar el metabolismo basal. Entonces, aumenta el metabolismo basal, aumenta la frecuencia cardíaca, el output cardíaco, aumenta la fuerza de contracción, taquicardia, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Muy importante, no está en esta lámina, aumenta la sinapsis y la iniciación. Por lo tanto, evidentemente, es el responsable de la hormona tiroidea de la inteligencia que todos tenemos en este momento, porque eso fue hecha desde el feto, ¿de acuerdo? Por estos estímulos receptores alfa 2, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este es el eje en ustedes, el feedback, ya lo hicimos una vez, profesor, de nuevo, TRH entra acá, la TSH estimula y actúa, ¿de acuerdo? Para que se liberen hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se liberan y van la T3 y la T4, pero ¿quién se une? La T3. La T3 es la que une a su receptor, que está unido al ADN, y eso va a producir los efectos biológicos. Miren, aquí está todo el eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo y la célula blanco o tarde, como ustedes quieren llamarlo. ¿Bien? Y este es el sistema de feedback, ¿no? Vuelvo a repetir, TRH estimula la TSH, siempre de forma pulsátil, la T3, la T4, digamos, si está, vamos a poner 2 ejemplos de lengua, ¿de acuerdo? Hipotiroidismo, es este ejemplo de acá, este es un hipotiroidismo, ¿de acuerdo? En el Medscape, las hormonas tiroideas bajan, ¿de acuerdo? El hipotálamo estimula, la TRH aumenta la TSH también, por lo tanto, regula las hormonas tiroideas. Caso contrario, la T3 y T4 están aumentadas, es hipertiroidismo, esto es más, entonces estimula el hipotálamo, estimula, ¿no? Si están aumentadas, le inhiben al hipotálamo, inhiben a la hipófisis, y la TRH y la TSH, en vez de aumentar, disminuyen. Ese es el hipertiroidismo. Y este artículo que les sigo. Este artículo es buenísimo. El doctor Antonio Bianco es un médico brasilero que estudia allá, pero trabaja allá. ¿De acuerdo? Y acá es un estudio muy interesante, se los paso, que es estudio justamente de las lignidasas, ¿no? Él descubrió que hay algunos pacientes, sobre todo que tienen problemas tipo psiquiátrico, ¿de acuerdo? No convierten T4 en T3, no puede convertirlo, ¿de acuerdo? O sea, ellos hay que darle T3, T4 con T3, ¿de acuerdo? Porque tiene unas expresiones muy fuertes. Entonces, se llama la enfermedad de ionidasas. No se puede diagnosticar clínicamente, pero no se puede diagnosticar bioquímicamente midiendo T3 y T4, no se puede, porque es una cosa molecular, ¿de acuerdo? Entonces, eso es clínico. Paciente que viene a consulta, ¿de acuerdo? Con hipotiroidismo, le damos la T4, ¿de acuerdo? Y evidentemente el paciente no mejora y sigue con depresión, le damos T3 y mejora, y el paciente tiene una enfermedad llamada de ionidasas, no convierte T4 en T3. Luego acá terminamos. Sí. Listo. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿De lo que hemos hablado? ¿O pregunto yo?
Dos preguntas no quiero hacerles. A ver, mientras se van calentando sus preguntas, les hago yo, ¿de acuerdo? A ver. Normalmente una dama, ustedes, ¿qué escuela son, disculpen? Nutrición. Nutrición, ok. Ustedes van a mandarlos de su serum a algún sitio de Perú, ¿de acuerdo? Y pongamos que los van a enviar a Huancayo por arriba, o sea, ya en la puna de Huancayo, ¿de acuerdo? Donde no hay yodo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes los llevan allá y le dan un maletincito, y ese maletín hay T3, T4, yodo, y T3 con T4, que hay la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces están ustedes sentados ahí en el consultorio, no hay médico ni nada, porque el médico no llega ahí, claramente no llega a sus lugares tan lejanos, ¿de acuerdo? Nada, entra y ustedes ahí son médicos, son odontólogos, son todo. Porque así va a ser, ¿de acuerdo? Entonces llega una dama gestando, 20 semanas de gestación con un tremendo óseo, una zona óseo-nética, ¿correcto? Ese niño, evidentemente, ustedes están pensando ya que están haciendo hormonas tiroideas, por lo tanto va a ser lo que se llama una gran deficiencia de mielinización y sinapsis, entonces va a ser lo que se llama el cretinismo. Cretinismo significa, o sea, el cretino, ¿de acuerdo? A veces algunos se amargan cuando dicen que cretino no se deja marcar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En la época de los romanos, también allá hay deficiencia de yodo, ¿de acuerdo? Entonces allá los que no podían pecar eran los cristianos. Los cristianos no pecaban, ¿no? Entonces, estos niños, algunos que podían vivir, salían con una gran deficiencia mental. Entonces sus pensamientos eran puros, eran cretés. De ahí viene la palabra cretino, o sea, puro de pensamiento, ¿de acuerdo? Cretino no es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el cretinismo justamente es un niño que sale con una gran deficiencia neuronal. Entonces usted tiene una dama que estando ahí y evidentemente esa dama va a ser, si da luz, va a tener un niño con cretinismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le darían ustedes a la mamá? T3, T4, T3 con T4, yodo. ¿Qué le darían? ¿Me deja entender? ¿Me deja entender? No, pues, no. Sí, doctor. Ya, ¿qué le darían? Vuelvo a repetir, tienen T3, tienen T4, tienen T3 con T4, tienen yodo. ¿Qué le darían? Para ese niño no se haga un cretinismo. Ya, yo los ayudo en esto y en la otra me responden ustedes, ¿de acuerdo? Le darían yodo. ¿Por qué no le darían T3 y T4? Porque las hormonas tiroideas no pasan la barrera placentaria. Si usted le da hormonas tiroideas, no van a mejorar la madre, pero no el niño, no pasa la barrera placentaria. ¿De acuerdo? Entonces tiene que darle yodo, el niño forma su propia hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Porque él tiene su eje tiroideo, lo único que necesita es yodo, nada más. ¿Ok? Ya, listo. Segundo caso. Llega la paciente y ya tiene el niño en las manos. Y tiene cretinismo. Cretinismo es un niño que tiene una fase, ¿de acuerdo?, de deficiencia mental, ¿de acuerdo?, con lengua grande, protuyente, oncalocele, ¿de acuerdo?, miembros pequeños, trío, helado, seco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ya qué le dan al niño? Ya están ustedes. Tienen la misma loncherita con sus medicamentos. Le dan T3, T4, T3 con T4 o yodo. ¿Qué le dan al niño? Para que no haga deficiencia mental, ¿de acuerdo? Acuérdense que tienen solamente 5 o 6 meses para que no haga ese problema, pues si nadie le quede por vida. Pues las neuronas no mueran. Le dejo para el examen entonces. No hay un alumno que está más tarde que ustedes. A ver, ¿qué le daría? A ver, alguien. Miren, no importa que se equivoquen. Dígame nomás. ¿Ah? Doctor, ¿podría ser la T3 ya que es la hormona activa? T3, ok. Miren, justamente a eso va el pensamiento que ustedes están haciendo, ¿no? Por eso, acuérdense, acá es para pensar, ¿de acuerdo?
Entonces, ustedes piensan, pero una base teórica le dan al clavo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿ah? Dicen T3, porque es una hormona activa. ¿Y qué? ¿La T4 no? No, porque la T4 es básica y se convierte en T3. ¿Ok? Entonces, ¿qué se da? Se da la T4, porque la T4 se convierte en T3 de acuerdo a lo que el paciente necesite. ¿Ok? Entonces, la T4, acuérdense que se convierte en T3 de acuerdo a lo que el paciente necesite. Entonces, este niño, usted le dan pura T3, ¿no? Al final, en un mes lo tienen todo hipertiroideo por T3, ¿no? Pues no está todo el día, o sea, yo necesito T3 en la mañana y en la noche, no estoy durmiendo, necesito T3, pues. Pero la T4 se va a convertir en T3 de acuerdo a lo que el paciente necesite. Cuando él lo necesita, le está dando la cantidad normal, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que darle T4, no T3, ¿de acuerdo? Porque la T4 es la hormona de reserva y se convierte en T3. ¿Me deja entender? Os repito. Ya, última pregunta. Ya, para terminar de molestar porque disfruten su sábado. A ver, ¿por qué una gestante tiene dosis de qué es la tiroides? Y esta es una zona donde hay yodo y todo, pero ¿de qué es la tiroides? Un poquito. Así va a ser el examen por si acaso, ¿ah? No le vamos a preguntar otras cosas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver, acá una paciente dice, una estudiante dice que tiene doble de todo. A ver, yo les cuento, ¿de acuerdo? Miren, ¿ah? Quedan conmigo, ¿de acuerdo? Piensen un poquito, siempre le digo, piensen, porque es muy importante. ¿Qué pasa en la gestación? Dijimos en la clase primera que los estrógenos producen proteínas, ¿de acuerdo? ¿No? Una gestante produce muchas proteínas porque va a producir un feto, ¿de acuerdo? Tiene que producir muchas proteínas, un músculo del feto y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Bueno? Entonces la TBG, que es una proteína, y la TBG va a aumentar un montón. Y al aumentar la TBG, que es la ligadora de hormonas tiroideas, se va a ligar más T3 y más T4. Entonces, al ligar más T3 y T4, le va a decir a la hipótesis, oye, ¿sabes qué? No hay T3 y T4. Hay que aumentar la TSH. ¿Y qué hace la TSH? La TSH lo que va a hacer es estimular a la tiroides y va a estimular, evidentemente, el crecimiento de la tiroides, ¿no? Va a estimular la TSH, va a estimular el crecimiento de la tiroides. ¿Correcto? Y así se hace el gozo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene otra pregunta más para terminar o ahí lo dejo? Vamos con el examen. Otra, profesor. Ya, la última, ¿eh? Porque tenemos que guardarlo para el examen. ¿De acuerdo? La verdad es que son las más fáciles, ¿ah? ¿Eh? La demás dejamos para el examen, ¿ya? Y la demás para el supositorio. A ver, pregunta sencilla, ¿de acuerdo? Llega usted dice, doctor, pero yo no he hecho clínica, ¿por qué me está poniendo de clínica? No, porque no tiene que ver clínica. Un paciente con hiperfunción tiroidea, un hipertiroideo, ¿de acuerdo? Llega ahí el hipertiroideo con una hiperfunción de la tiroides, grandes funciones de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Se produce un montón de hormonas tiroideas. ¿Ustedes le darán yodo o no le darán yodo? Bueno, también. Acá la doctora dice que no. Ustedes... acá, la doctora por si acaso residente de endocrino, está también de hablar con ustedes. Dice que no, porque hay un exceso de yodo. ¿Ah? Sí, dice que no le dé yodo, porque no sé yodo. Entonces, si le da más yodo, hace más hormonas tiroideas. Ya, ¿le dan yodo o no? Un montón de yodo le daría. Yo le digo, ¿le da un montón de yodo o no? ¿No? Está hipertiroidea. Y yo le digo, y no le digo poquito, le doy un montón de yodo. ¿Lo daría o no? Sí, se lo daría. ¿Por qué? Porque la bomba de yoduro que les dije, cuando la bomba de yoduro es saturable, si usted le da un montón de yodo, deja de funcionar la bomba y ya no entra yodo a la célula tiroidea y deja de funcionar la glándula tiroidea y de liberar yodo. Por eso cuando nosotros recibimos un paciente en emergencia,
¿de acuerdo? Y no tenemos medicamentos para tiroides que le damos yodo. Vamos al tópico de cirugía, sacamos el Lugol, llega otra de yodo, se lo toma el paciente y se plancha la tiroides inmediatamente. Porque ¿qué hace? Satura la bomba. Y al saturar la bomba ya no se producen más tiroides. ¿Está bien? Listo. Bueno. Una pregunta sencillísima, ya miren, también así. Paciente que recibe yodo radioactivo para quemar glándulas tiroideas. Eso se maneja los hipertiroideos, ¿de acuerdo? Le damos yodo reactivo. ¿De acuerdo? Y va al baño. Pongamos que el paciente pueda miccionar y defecar en forma diferente, ¿de acuerdo? Pero el paciente defeca o orina, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debe jalar más la palanca del baño? ¿Cuando defeca o cuando orina? ¿Cuándo? Vuelvo a repetir. Una persona le dan yodo radioactivo. O sea, yodo radioactivo para quemar la glándula tiroidea, ¿de acuerdo? Eso se va a desechar del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si la persona pudiera miccionar y defecar por separado, y defecar por separado, ¿de acuerdo? Entonces, iba al baño. Entonces, ¿cuándo debe dejar la palanca varias veces para que no se acumule ese yodo radioactivo? ¿Cuando micciona o cuando defeca? Cuando micciona. Ya, está bien, ¿por qué? Porque cuando micciona, ¿por qué? Porque puede ser que el yodo presente por la orina. Entonces ahí, cuando micciona el paciente, evidentemente hay que generar más la palanca. ¿Por qué? Porque no hay yodo reactivo por ahí. Tal vez cuando defeca, no. Muy bien, listo. Bueno, acá quedamos, muchachos. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Les ha preocupado que les pregunten así, ¿no? Con esto de pensando y aplicando, ¿no? Pero así es, por favor. En endocrina va a ser así siempre. Porque tienen una clase más que le falta de la página nada más, ¿no? Pero el examen lo hago yo, así que vuelvo a hacer las preguntas así. Van a ser pensando. ¿Tienen una pregunta o lo dejamos ahí ya? Cuidado. ¿Preguntas? ¿O ahí no nos dejamos? Por favor, sí les digo una cosa importante. ¿Eh? Cualquier pregunta que tengan de estas clases y de la clase del doctor Gomán, me la hacen llegar delegado por WhatsApp. Me puede dar 10, 20, 30 preguntas que ustedes hagan, se van a llegar al doctor. Y evidentemente él me lo envía por WhatsApp y yo les envío las respuestas antes del examen, ¿eh? Para que ustedes sepan, ¿correcto? Y les explico bien clarito por qué cada cosa, qué capaz quedan en dudas en este momento, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, un favor, un gran saludo a todas sus señoras madres. De acuerdo, que pasen un lindo día mañana y nos vemos. Doctor, ¿Me iban a preguntar por ahí? sí, le quería preguntar acerca del material para el seminario. El doctor Carrión me dijo que usted debería pasármelo. Debería pasártelo, sí, algo así creo que me intentó decir. A ver, ¿cuál es el seminario primero? Le dije, ¿cuál es el seminario? Me dijo, no sé. Ya, dime tú, niña, ¿cuál es el seminario? El seminario es el jueves que viene, se supone. No dice, ¿cuál es el título? Es para exposiciones sobre el endocrino en general. No nos dan un título. No, pero ¿el Siempre título cuál es? nos proponen los mismos profesores. Por eso yo le estoy preguntando a usted. Mira, es que te cuento un poquito, para que sepas un poquito, ¿de acuerdo? Un seminario no lo propone el profesor. El seminario está en el syllabus. Y hay un seminario, puede ser un seminario de diabetes, puede ser un seminario de tiroides, puede ser un seminario de lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Eso ya está propuesto en el syllabus. Esto que haya cambiado ahora, yo no sé por qué ha cambiado, ¿de acuerdo? No entiendo la necesidad. Pero ya, no me meten en eso. Okay, ¿qué seminario quieren? ¿Quieren obesidad? ¿Quieren tiroides? ¿Quieren diabetes? ¿Qué les interesa más a ustedes? Como nutrición les interesa obesidad, ¿sí o no? Y diabetes. ¿Está bien o no? Hagamos eso. En el ¿Perdón? sílabus está como metabolismo del yodo y zonas de bocio endémico. Ya, ¿quieren metabolismo de yodo de bocio endémico o quieren, no sé, diabetes, tiroides, perdón, sí, diabetes y obesidad, ¿qué más sería mejor para ustedes? ¿Cuál quieren? Para quitarle de uno de los temas, ¿no?
Yo creo que sería mejor diabetes y obesidad, porque Lógico, ustedes son de nutrición, pues, para Ujú. nutrición, claro, o sea, normalmente cada profesor tiene que ver y no repetir el sílabo de todos los años y lo mismo, ¿no? Para ustedes, ¿qué les sirve el metabolismo de yodo y todo lo que le he explicado, si no se expliqué ya, ¿no? Ustedes necesitan obesidad y diabetes, porque eso es lo que van a manejar toda su vida, todos necesitan manejan eso. Y entonces te voy a dar los puntos. Primer punto, ¿estás apuntando? sí, doctor. Ok, te mando. Fisiopatología de la obesidad. Segundo punto, fisiopatología de la diabetes. Tercer punto, rol de la grelina, G-H-R-E-L-I-N-A, rol de la grelina en el apetito. Cuarto punto, rol de las incretinas en la obesidad y la diabetes. Y un punto más para quedar, para que sean 5 expositores, ¿de acuerdo? Que puede ser algo que van a ver muchos ustedes, síndrome metabólico en general, ¿no? Una exposición chiquita sobre el síndrome metabólico, ¿no? ¿Me parece bien? Para ustedes es algo mucho mejor que hacer un seminario de yodo, pues. Al final van a decir, si te deja el yodo, ¿cuánto? 150 miligramos al día. No, pues. ¿Apuntaste, niña? Sí, doctor. Ahorita yo les paso a mis compañeros. Ya, por favor, si no consigues la bibliografía, me mandas un WhatsApp, yo te mando, por lo menos de la fisiopatología de la tiroides, perdón, de la diabetes y la obesidad, han salido revisiones recién muy últimas, ¿de acuerdo? Solamente que disculpa que no están en los libros y están en revistas, y eso de comprarlos son caras, ¿eh? Pero yo se las hago llegar, tú me envías un email, me envías un WhatsApp y te hago llegar los artículos para que tú lo tengas, y lo exponen, ¿de acuerdo? ¿Muy bien? Ok, doctor. Listo, niño. Ok. Saludos a todos. Cuídense, por favor. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Saludos.